Hace unos 130 años, la Noche Silenciosa apareció por primera vez en el mundo. Su llegada trajo una guerra que arrasó con todo, dejando incontables muertos. El miedo y la desesperanza se apoderaron de la gente y el corazón de muchos se volvió oscuro. En medio de esos días de caos, los artistas marciales del Murim se unieron para formar la Alianza Celestial Central, una organización que reunió a los más poderosos con el objetivo de detener el avance de la Noche Silenciosa. Para esto, crearon una secta en las fronteras del continente, la cual llamaron la Secta Celestial del Norte. Además, eligieron a uno de los mejores guerreros como su primer líder y bajo su mando nacieron los Defensores del Norte. La alianza prometió apoyarlos con técnicas, recursos y elixires, lo que permitió que la secta creciera en fuerza y lograra frenar el avance del enemigo. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones tomaron el mando y la secta ganó gran respeto en todo el mundo. Miles de artistas marciales viajaron al norte para unirse a sus filas. En la actualidad, el líder pertenece a la cuarta generación, Shin Quan, conocido como la Gran Muralla del Norte. A su lado estaban los 4 pilares de la secta, figuras temidas y respetadas por su enorme poder. Durante años lucharon juntos para mantener a la Noche Silenciosa lejos de las tierras del norte, hasta que un día el enemigo desapareció sin dejar huella. Fue el momento que todos habían esperado, y es que incontables generaciones de guerreros norteños habían dejado sus vidas para defender las tierras del continente. Aquel día donde el peligro se fumó fue algo que anhelaban desde su creación, pero también el inicio de la tragedia. El líder Shin Quan fue traicionado por quienes consideraba su familia. Frente a él estaban los dirigentes de la alianza, los Nueve Cielos, acusándolo de haberse aliado con la Noche Silenciosa. Él negó todo, gritando que había dedicado su vida a proteger el mundo, pero su destino ya estaba sellado. Los 4 pilares, sus compañeros más cercanos, testificaron en su contra. Sin salida, Shin Quan solo pensó en proteger a su hijo de 13 años, que observaba todo en completo silencio. Entonces anunció la disolución de la secta y ordenó a sus discípulos abandonar el norte, a cambio de que dejaran con vida a su hijo. El líder de la alianza pensó que sería genial ponerle un fin a toda su familia, pero si lo hace, entonces los líderes de otras facciones rivales declararían la guerra en su contra por no mantener el honor. Por lo tanto, prometió dejar vivir al niño. De esta forma, Shin Quan, conocido como la Muralla del Norte, puso fin a su vida al atravesar una espada en su corazón y pedirle perdón a su hijo. En resumen, luego de recibir la orden de proteger a la gente de la amenaza conocida como la Noche Silenciosa, la Secta Celestial del Norte fue creada para ayudar a la Alianza Central. Ellos fielmente cumplieron su deber por más de 100 años, pero el líder de la secta de la cuarta generación fue eventualmente traicionado por ellos. Y de esta forma comienza la leyenda de la Hoja del Norte, o en English, The Legend of the Northern Blade. No, qué fantasma, weón. Nada, pues si se quieren hacer los capos ahí con el English, ya saben. Esta es sin lugar a dudas una de las mejores historias en cuanto a artes marciales, traiciones, peleas sumamente épicas, desarrollo de personajes e historia envolvente. 3 años más tarde nos fijamos en nuestro protagonista llamado Jin Mu-won, ya saben, el hijo del líder de la secta del norte. Jin se despierta y se da cuenta de que unos bandidos lo tienen prisionero. Nuestro prota les pregunta qué están haciendo, y el gordo este les menciona que no tiene idea de cómo lo trató el grupo anterior, pero personalmente él, Shanpae, no es una persona amable, sumado a que ya está lo suficientemente molesto por el hecho de que tiene que vigilarlo por los próximos 3 años, así que para resolver todo más rápido, le dice que le diga el lugar donde se esconden las armas y técnicas marciales secretas de la antigua secta del norte, y así van a dejarlo tranquilito. Sin embargo, Mu-won se echa a reír de todo lo que le dicen, pero acto seguido, uno de los bandidos le rompe un dedo haciéndolo gritar de dolor. Nuestro prota les recuerda la promesa que hicieron su padre y los Nueve Cielos de que no le harían daño y que debían cumplir esa promesa. Sin embargo, cambiamos de escena para que nos cuenten que luego de que la Noche Silenciosa borrara por completo su presencia de este mundo y desde que la secta del norte, que alguna vez fue la línea frontal de defensa, fuese, digamos, disuelta, la Alianza Central comenzó a contratar mercenarios de vez en cuando para vigilar esas tierras, todo bajo la excusa de que la Noche Silenciosa podría reaparecer de forma repentina.
Acá hago una pequeña pausa para spoilearles algo y analizar. Es muy raro que después de que tu enemigo, o sea, la Noche Silenciosa, desaparezca, la Alianza Central decide eliminar a la Secta del Norte, que justamente era la encargada de proteger la frontera. A ver, que sí es verdad que la eliminaron más que nada porque la secta estaba alcanzando demasiado poder, pero bueno, si ahora mismo la Noche Silenciosa dijera, ¿qué pasó mi gente? Volví, era chiste. Ya no habría nadie que te protegiera y esos enemigos podrían atacar todo el continente. Por eso resulta extraño que decidieran destruir la Secta del Norte, a menos que la misma Alianza Central estuviese completamente segura de que la Noche Silenciosa jamás atacaría de nuevo. Pero bueno, eso lo dejo a tu imaginación. Volviendo con los mercenarios que solían venir a este lugar, la verdadera razón de su llegada a las abandonadas tierras del norte era vigilar al primogénito del último líder de la secta, en otras palabras, asegurarse de que el niño no aprendiera artes marciales secretas ni nada relacionado al mundo del Murim. Además, el último grupo que vino a vigilar antes que ellos dejó dicho que el ex líder de la secta, Shin Quan, solo le permitía leer libros a su hijo. Esto quiere decir que el niño no tenía ningún conocimiento en artes marciales, ni lo tendría, ya que todos los pergaminos con técnicas y respiraciones fueron saqueadas por los 4 grandes del norte. Poco después nos mencionan que nuestro protagonista un día recuperó sus sentidos y decidió aprender una habilidad para ganarse la vida, así que comenzaron a enseñarle herrería. Pero ahora sí, volvemos a la escena en la que Muwon le fracturan el dedo, mientras grita a los mercenarios que recuerden la promesa hecha por los 9 viejos. Básicamente, estos tipos lo estaban torturando para que les revelara la ubicación de los rollos de artes marciales secretos que debía haber dejado su padre escondidos. Jin les responde que obviamente, tanto la Alianza Central como los 4 grandes ya habían limpiado el lugar hasta dejarlo vacío, por lo que no había nada de valor ahí. Además, les advierte que si lo matan, la Alianza descubrirá que fue un asesinato e irán tras sus cabezas. Les pregunta si acaso creen que los guardias anteriores eran unos estúpidos y no tuvieron esa misma idea. Justamente por esa razón, esos hombres no hicieron nada y esperaron en silencio a que pasaran los 3 años. Al escuchar esas palabras, el capitán de los mercenarios intenta sacar su espada para atacar al protagonista, pero su mano derecha lo detiene, explicándole que es mejor hacerle caso al chico y dejarlo ir, ya que tiene razón en lo que dice. El capitán, furioso, ordena que liberen al muchacho. Entonces, Shin les advierte que ese lugar es su hogar y que ellos son los intrusos. Entonces, empezando desde ahora, me le van bajando 2 rayitas de huevos y así él pretenderá que lo que le hicieron hoy no pasó. De esta forma avanzamos un poco más, cuando Shin sube las escaleras de un edificio que antes albergaba las técnicas marciales más poderosas y se dice a sí mismo que si bien es cierto que todo se le fue arrebatado a la secta celestial del norte, el corazón de la misma aún sigue vivo. Y es que el verdadero pergamino, aquel del que ni siquiera los 4 grandes tenían conocimiento, aquel que contenía las habilidades marciales supremas de la secta del norte, aquel que no, ya, párale güey. El punto es que aquellas técnicas no están escritas en papel ni transmitidas por generaciones, más bien, la propia secta es el lienzo que guarda dichas técnicas. Y a ver, no es que esto sea un guionazo que se sacaron del trasero, o sea, sí lo es, pero tiene explicación, ya que cuando el sol se empieza a poner por el este, las murallas en ruinas empiezan a emitir una sombra en la superficie, conocidas como las murallas de las 10.000 sombras. Estos misteriosos patrones se transforman en escrituras basadas en el olvidado lenguaje del reino de la luna caída. Esta muralla fue construida por el primer líder de la secta y contiene todos sus escritos, una tradición que continuó generación tras generación hasta llegar al 4.º líder, Shin Quan. Por esa razón, su padre obligó a nuestro protagonista a aprender ese antiguo lenguaje desde temprana edad, incluso antes que las artes marciales. Para la mayoría de la gente, estas escrituras en las murallas parecen simples dibujos antiguos, y es precisamente por eso que los mercenarios piensan que Shin solo está perdiendo el tiempo ahí arriba. Sin embargo, eso le da la oportunidad y la libertad necesaria para absorber todo el conocimiento dejado por sus ancestros. En medio de todo esto, Shin ve una carreta que se acerca a la secta. Al bajar se encuentra con el señor Wan,
un ex guerrero perteneciente a la secta del norte, aunque su nivel más alto en las artes marciales fue la defensa personal, y por ello era conocido como el guerrero más débil de toda la Casa del Norte, pero de igual manera nadie podía igualar su amor y lealtad incondicional hacia la secta. Después de la disolución de esta, el señor Wan trabajó como mercader para poder llevarle suministros al joven Shin Woo-won. Y ahora quizás te preguntes, ¿por qué este hombre era tan leal? La razón es que el señor Wan era un huérfano solitario, sin talento alguno para las artes marciales, por lo que fue rechazado por todas las sectas a las que intentó unirse. Sin embargo, el clan del norte lo aceptó y el líder Jin Kwan le enseñó lo básico para que pudiera defenderse. Durante años fue tratado con amabilidad y respeto, y por eso, mientras todos los demás abandonaron el lugar tras la disolución, él fue el único que siguió haciendo todo lo posible por ayudar a nuestro protagonista. Volviendo al presente, Jin baja a saludarlo y conversan un rato hasta que Wan le menciona que la tropa de los puños rotos eliminó a una pequeña tribu y se asentó en un lugar llamado Umnam. Y es que después de traicionar a la secta celestial del norte, cada uno de los 4 grandes formó su propia fuerza marcial dentro del mundo del Murim. La espada fantasmal, Jeon Cheong-woo, reunió un grupo de élite especializado en ki y en el uso de la espada, estableciéndose en el oeste bajo el nombre de los Protectores del Cielo Occidental. El Señor de la Tormenta, Kyung Musaen, fundó una organización llamada Las Nubes Ondulantes y decidió mantenerse en el anonimato. Por su parte, Jae Hyuk-shim, conocido como Sangre de Hierro, supuestamente posee la fuerza marcial más poderosa y construyó el Castillo de Hierro en el norte. Y por último, el puño demoníaco Jo Seong-woo, reconocido por su crueldad y naturaleza viciosa, creó el grupo conocido como la Tropa de Puños Rotos, del cual hablábamos hace un momento. Mientras tanto, el líder de los mercenarios recibe un mensaje desde la sede central informándole que unos huéspedes altamente respetados llegarán pronto de visita. Visiblemente molesto, ordena a sus hombres que a primera hora del siguiente día reconstruyan uno de los edificios en ruinas para hospedar a esos invitados cuando lleguen. Esa misma noche, nuestro prota se despide del señor Wan, quien le promete que volverá pronto. Sin embargo, eso pasa a un segundo plano, ya que cuando Jin entra en el edificio donde estudia las técnicas secretas, de pronto siente un cuchillo presionando su cuello y escucha una voz de mujer preguntándole quién es. Sin otra opción, Jin responde que es el dueño del lugar, el descendiente de la secta del norte. Pero antes de que la chica pueda presentarse, se desmaya en el suelo, dejando ver que está gravemente herida por todos lados. Woo-won no entiende por qué demonios hay una mujer allí. Se pregunta si será una criminal y qué debería hacer, pero rápidamente revisa si está viva o muerta, y por suerte la chica aún respiraba. De esta manera la carga en brazos y la lleva hasta su cuarto sin que nadie lo vea. Al examinar su herida se da cuenta de que está envenenada, por lo que decide usar el último antídoto de protección interna que guardaba para emergencias, en una mujer que ni siquiera conoce. Ya saben, lo típico. 3 días más tarde por la mañana, la chica despierta sobresaltada, sin entender qué pasó ni quién la curó. En el cuarto de al lado, nuestro protagonista le pide que no se mueva mucho y que pronto le llevará la comida, lo que hace que ella recuerde todo lo sucedido y se pregunte por qué esa persona la salvó. Jin le explica que al principio no sabía si era una asesina enviada para matarlo o simplemente alguien random que estaba haciendo la murición, pero aún así no podía quedarse de brazos cruzados viendo a una persona agonizar frente a él, así que decidió ayudarla. La muchacha llamada Eun Haseol se da cuenta de que Jin realmente no tiene malas intenciones y además percibe que no hay ni una pizca de ki en su cuerpo, por lo que decide confiar en él al menos por el momento y quedarse allí hasta recuperarse. Por su parte, Woo-won le comenta que estará en el edificio al lado por si necesita algo y luego se marcha hasta la azotea donde suele pasar la mayor parte del tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. Mientras lo piensa, comprende que analizando la herida de Seol resulta evidente que no es una persona ordinaria y que podría representar un riesgo, ya que no sabe ni quién es ni de dónde viene. Aún así, el hecho de permitirle quedarse le hace notar lo solo que se siente. El plano cambia y 3 días después vemos a Haseol meditando para recuperar sus fuerzas. Sin embargo, menciona que solo pudo restaurar la mitad de su energía interna y con ese poco deberá intentar drenar el veneno de su cuerpo, conocido como uno de los más peligrosos del mundo. A pesar de poner todo su esfuerzo en contener la expansión del veneno, este termina superándola y paralizándole la mitad del cuerpo. De repente una persona enmascarada entra sin previo aviso en la habitación y aplica una técnica sobre los puntos de presión de la chica para hacerla
despertar. Al mismo tiempo le ayuda a que se concentre y logre expulsar el veneno de una vez por todas. El anciano enmascarado le pide disculpas a Seol por haber llegado tan tarde, ya que no tenía ni idea de que ella se estaba escondiendo en ese lugar. Al parecer, tanto la chica como su maestro fueron emboscados, y ella apenas logró escapar hasta allí después de ser envenenada. Por esa razón, Saryun, quien parece ser un sirviente suyo y de su maestra, le pide que descanse en la secta hasta que logre recuperar su energía interna, mientras él irá en busca de su maestro. No entendí del todo esta situación, pero bueno. Por otro lado, nuestro protagonista se encuentra en la herrería, blandiendo el martillo sobre una nueva arma, mientras repite en su mente los escritos de las técnicas marciales que está aprendiendo. Luego se asegura rápidamente de que no haya nadie cerca para poder poner en práctica todo lo que ha aprendido hasta el momento. Antes de hacerlo, nos cuenta que la primera enseñanza de la reunión de las 10.000 sombras es la sombra interna, algo así como la base necesaria para poder ejecutar la técnica final, y es que el primer líder de la secta, Buk Jung-Hoo, fue un vagabundo que recurrió al mundo disfrutando de la vida. El tipo no tenía cráneo, él andaba chill con su cervecita, que si las mujeres, que si la espadita, pero a la vez era tan capo con la esgrima que fue capaz de crear esta arte marcial después de años de viajes. Otra cosa importante es que debido a la naturaleza de la técnica, quien la practique se verá envuelto en secretismo y oscuridad, por lo que cuando los demás miran a Shin Woo-won a simple vista parece que no ha construido ninguna base de ki interno, ni tampoco tiene conocimiento sobre todo lo relacionado a las artes marciales, lo que le ha permitido a nuestro prota aprender y fortalecerse sin que nadie lo note. El único problema con la técnica de las 10.000 sombras es que incluso después de haberse transmitido por 4 generaciones, ninguno de los líderes de la secta logró alcanzar su máximo potencial, quedando como una obra incompleta. Por eso, si nuestro protagonista hubiese tenido la posibilidad de elegir aprenderla o no, probablemente habría elegido la segunda opción, pero analizando todo lo que le pasó, le tocó guardarse la lengua donde no le da el sol y aprender todo lo relacionado a dicho poder. Volviendo al presente, nuestro prota adopta una postura de ataque y blande su espada para evaluar la potencia de su golpe. Sin embargo, se decepciona al ver que no ocurre nada más allá de levantar un poco de polvo. Con una ligera frustración, guarda el arma y decide regresar a su habitación. No obstante, desde una vista aérea se revela que su ataque creó una onda invisible que esparció toda la nieve al otro lado del muro, dejando en claro que su poder está creciendo poco a poco y que pronto presenciaremos cosas mucho más interesantes. Dejando eso de lado, Shin se encuentra nuevamente con Haseol, quien estaba explorando la zona. Él le menciona que estaba empezando a preocuparse, ya que no había salido de su cuarto en 5 días. Después de eso, almuerzan juntos, compartiendo un momento tranquilo, y al atardecer, nuestro protagonista regresa a la cima del pabellón. Últimamente puede sentir que su cuerpo está cambiando, por lo que considera que ha llegado el momento de comenzar a aprender la técnica conocida como la espada de la eterna oscuridad. Esta es una habilidad con la espada creada con un único propósito: asesinar, y es que Woo-won ha pasado todo este tiempo aprendiendo las bases de un espadachín precisamente para dominar esa técnica de forma correcta. Durante los siguientes 3 meses se dedica a trabajar en la herrería mientras practica las técnicas secretas en los momentos en los que no hay nadie cerca. Por su parte, Seol aprovecha ese tiempo para recuperar completamente su energía interna y librar su cuerpo del veneno que la afectaba. Así, con el paso del tiempo, ambos se vuelven bastante cercanos, casi podrían considerarse amigos, aunque en realidad no se conozcan demasiado el uno al otro. Sin embargo, cuando todo parecía tranquilo y la rutina se había vuelto parte del día a día, un nuevo peligro se aproxima a las fronteras de la secta. Los honorables invitados que habían sido anunciados meses atrás finalmente llegan y esa misma mañana tocan las puertas de la secta celestial del norte. Entre los más importantes se encuentran Shin Won-lee y su hermana Shim Su-ha, hijos de uno de los ancianos pertenecientes a los 9 cielos. Por otro lado está una chica llamada Hye-chun, nieta del anciano Seo Moon-hwa, conocido como el buscador del conocimiento, también miembro de los 9 cielos. Pero siendo sincero, solo debemos enfocarnos en esta tipa porque más adelante se vuelve un verdadero problema. Los otros dos pendejos que mencioné antes son puros random, así que ni les presten atención. Junto a ellos llegan algunos acompañantes más, pero tampoco vale la pena presentarlos, así que rápidamente son atendidos por el grupo de mercenarios, quienes les informan que sus aposentos ya están preparados y les piden que los sigan. Una vez dentro, Hye comenta que resulta algo desafortunado que la alguna vez estimada secta celestial esté ahora en ruinas. Mientras tanto, los otros dos empiezan a decir
cada estupidez, y el tipo este que se cree persona suelta una frase todavía más pendeja, de que así es como funciona el mundo. Si pierdes tu fuerza, entonces morirás. Un buen ejemplo es un perro de caza. Después de cazar, el perro ya no tiene propósito alguno. ¡Qué frase de mierda! En fin, mientras estos tipos avanzaban hacia sus residencias, nuestro protagonista y Seol discutían por el camino, hasta que por casualidad se cruzaron de frente con el grupo recién llegado. Por un lado, los mercenarios casi se desmayan del susto, y los tres jóvenes maestros notaron enseguida que aquel chico debía ser el descendiente del clan del norte. El pendejo del medio se presenta a sí mismo y a las dos chicas que lo acompañan, mientras Shin Woo-won devuelve el saludo con una cortesía que ellos no merecen, aclarando además que la joven a su lado es una prima lejana que está de visita. Esa afirmación sorprendió a los mercenarios, quienes, ocupados en las reparaciones del palacio, ni siquiera habían prestado atención a las actividades del muchacho. Volviendo al tema, el Ichimaru este de versión humilde le pregunta a nuestro protagonista si ya los conocía, a los que Jin responde con serenidad que ha escuchado historias sobre ello, pues sus nombres son conocidos en todo el Muri. Tremenda mentira, amigo, no los conocen ni en su casa, pero bueno. Aún así, Seol se da cuenta de algo. Aunque Jin parezca alguien sin poder, es mucho más astuto de lo que aparenta y sabe actuar según la situación. Esa misma noche, el pendejo versión humilde se acerca a la herrería, donde Woo-won trabajaba como de costumbre. El chico se sorprende de no haberlo detectado antes, ya que había estado vigilando la zona todo el tiempo. Pero el recién llegado se adelanta, toma una de las espadas forjadas por él y la apunta directamente contra su pecho, declarando con frialdad que no cree en la estupidez de que el descendiente del Muro del Norte no haya aprendido artes marciales, pues si realmente ese fuera el caso ya estaría muerto hace mucho. Nuestro protagonista comprende enseguida que lo está poniendo a prueba, pero no sabe qué hacer. Si pelea ahora, la situación solo empeorará, ya que ese tipo es el hijo de uno de los 9 cielos, y si su poder oculto sale a la luz, será ejecutado sin dudarlo. Sin embargo, todo cambia cuando Shin Won-lee lo ataca directamente, mostrando una enorme intención asesina. Jin entiende que no tiene escapatoria, y aunque su instinto le exige responder, se detiene justo antes de revelar su verdadera fuerza. Si no fui capaz de detectarlo antes, significa que ese sujeto es un maestro marcial, y si Woo-won muestra su poder, su destino quedará sellado. Por lo tanto, en un acto de fría decisión, apuesta por la única opción que le garantiza una mínima probabilidad de sobrevivir, y deja que la espada atraviese su pecho. Inmediatamente llegan a la escena Hye y su guardaespaldas, quienes actúan con rapidez para detener la hemorragia de nuestro protagonista. Mientras tanto, Shin Won-lee observa sorprendido, incapaz de creer que el descendiente de la secta del norte no haya podido esquivar un ataque tan simple. Si eso es cierto, entonces los rumores eran verdad y aquel chico realmente no conoce ningún arte marcial. Sin embargo, una duda lo inquieta. Por un instante, antes de que su espada impactara, sintió un extraño flujo de ki saliendo del cuerpo de nuestro prota. Aún así, decidió convencerse de que solo fue una ilusión provocada por el agotamiento del viaje. De esa forma, el esfuerzo de Shin Woo-won por ocultar su poder se mantiene intacto y su historia resulta más creíble que nunca. Paralelo a eso, la chica que asistió a Woo-won le administra una píldora de recuperación, una de las mejores medicinas disponibles, asegurando que su herida sanará con rapidez. Además, se disculpa en nombre de su compañero al ver el rostro de dolor del muchacho. Al día siguiente, Jin se despierta en su habitación. A su lado está Haseol, quien lo mira preocupada y le pregunta si fueron ellos quienes le causaron esa herida. El silencio del joven basta como respuesta y la chica, visiblemente molesta, lo reprende por su actitud. Le dice que aunque sea más débil que ellos, al menos debería intentar enfrentarlos y que si no podía hacer eso, lo mínimo habría sido escapar. Sin embargo, su enojo se desvanece cuando escucha las palabras de Jin, quien le agradece sinceramente y le dice que aparte del señor Wan, ella es la única persona que ha cuidado de él. ¡Ay, pobre cosita fea! Ante esas palabras, Haseol se muestra nerviosa y con una mirada triste le confiesa que probablemente deba irse pronto, pues ya se ha recuperado por completo. En ese momento, la escena cambia a una conversación ocurrida días atrás, donde su sirviente le confirma que su maestro está a salvo y se ha recuperado del todo, por lo que ya es hora de que ellos hagan su movimiento. Por otro lado, en las afueras de la secta se nos presenta un nuevo personaje, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero luego se los diré. El hombre comenta que estas tierras del norte poseen una gran vitalidad y que sin duda le aguardan espectáculos interesantes. Sin embargo, su entusiasmo se ve interrumpido por unas ratas que lo siguen de cerca.
poco después, un grupo de enmascarados surge de entre la arena y su líder lo felicita por tener unos sentidos tan agudos, aunque de inmediato le exige que revele su identidad y su destino. Este tipo, un hombre corpulento y de presencia imponente, observa con atención a sus oponentes, notando que portan armas bastante peculiares y que el ki que emanan es distinto al de cualquier otro artista marcial que haya visto. Aún así, al tipo le chupa 3 limones quienes sean estos encapuchados, así que se niega a responder. De esa forma comienza una breve lucha en las calurosas llanuras del norte. Dicho combate termina con los enmascarados sacrificándose inútilmente para intentar acabar con él. Sin embargo, su esfuerzo, como ya dije, es en vano, ya que el grandote sobrevive y continúa su camino hacia la secta celestial del norte. Mientras tanto, en aquel lugar, nuestro prota ya se va recuperando de sus heridas y logra ponerse de pie nuevamente. En ese momento se encuentra con Hie, quien de camino a llevarle más medicina lo saluda amablemente y le pregunta cómo se siente. Shin responde con calma, diciendo que no es la primera vez que pasa por algo así, así que no hay problema. Aún así, la chica vuelve a disculparse por lo ocurrido y admite estar sorprendida por la amabilidad del joven, ya que lo más lógico habría sido que les guardara resentimiento por lo que los abuelos de ella hicieron a su padre. Sin embargo, Hie le pide que confíe en ella cuando dice que es diferente a su abuelo y que si hay algo en lo que pueda ayudarlo, no dude en decírselo. Y acá seguro estás pensando, uy, pero qué buena gente. Parece sincera, eso de que todos mienten es puro mito. Seguro se une a nuestro prota. Pues amigo, déjame decirte que cierra los 5, ¿viste? Esa misma noche, el maestro Chim se encuentra con Hie, quien lo encara con evidente molestia y le exige que deje de meterse con Shin-won, ya que ese hombre es esencial para su plan. Con una expresión fría le recuerda que deben aprovechar la figura del último descendiente del norte tanto como puedan para cumplir sus objetivos, así que más le vale grabarse en la cabeza que no puede hacerle daño. Es increíble. Volviendo a la historia en la secta, tengo que contarles que se viene alto chisme, o sea, está buenísimo. Todo comienza cuando estos dos soldados se encuentran nuevamente. Por un lado está Xiao-wol, guardia de la tropa de los tigres de élite, es decir, un guardaespaldas de los jóvenes maestros que conocemos hasta ahora. Y por el otro, uno de los mercenarios que vigilan la secta y a nuestro prota, llamado Musang. Resulta que en el pasado estos dos se conocían y eran amigos. Pero el tal Xiao-wol le levantó la jeva, o sea, le quitó la novia al mercenario y luego de eso la amistad se convirtió en enemistad, básicamente. Por lo que ahorita mismo el guardaespaldas de los tigres de élite saluda a Musang diciéndole: ¡Epa! ¿Qué tal todo, my friend? ¿Cómo te va la vida? Y este tipo, con cara de te voy a reventar la cara, le contesta que no sabía que llamabas amigo a la persona a la que le robas su mujer. En resumen, la tensión entre ambos aumenta pero muchísimo, hasta que Musang ataca a quemarropa al guardaespaldas y es superado fácilmente, demostrando que no solo le quitó la mujer, sino que también es más fuerte que él. No, re triste, Wong. Como consecuencia de este suceso, el mercenario se va a las afueras para intentar entrenar. Sin embargo, múltiples pensamientos le rondan la cabeza. ¿Por qué ella lo abandonó? ¿Acaso es que Xiao-wol tiene algo que él no tiene? Quizás está mintiendo y lo está engañando. Esos pensamientos rápidamente se transforman en desprecio a sí mismo. Bueno, supongo que es verdad. No soy particularmente asombroso ni tengo alguna cualidad superior a ese tipo. Mientras que Xiao-wol es lo suficientemente talentoso como para entrar a los guardias tigres de élite de los 4 empirios muertos, la cual es una de las mayores familias entre los 9 cielos. Mientras tanto, yo estoy siendo esclavizado en una tierra lejana. Musang piensa que aunque ha aprendido la espada del cielo azul, una gran técnica de esgrima, aún así solo está en el nivel de principiante, y a pesar de todos sus esfuerzos no puede mejorar, lo que lo lleva a pensar que quizás es este su límite, y realmente es una basura. Sin embargo, una voz desconocida comienza a hablarle desde algún lado, contándole que la ilusión oscura de su corazón desconfiado es lo que lo está consumiendo. Si comienza a dudar de sí mismo, ese odio que quema dentro suyo solo lo conducirá a su perdición. Por lo tanto, una vez calme la ira que abunde en su interior, su mente se volverá un cristal tan limpio que se convertirá en el espejo que refleja la verdad. En resumen, que deje de tirarse mierda a sí mismo y salga para adelante. Personas con peores problemas hay en el mundo para que ande llorando por una mujer. El punto es que una vez logra disipar esos pensamientos impuros y replica su técnica de espada, un inmenso poder es disparado en consecuencia, dándose cuenta de que alguien le acababa de abrir una puerta y guiado hacia el camino correcto. Sin embargo, no tiene idea de quién fue.
Por otro lado, en varias viñetas y varios días vemos a nuestro prota trabajar sin descanso en la herrería. La escena cambia y nos muestran su típico almuerzo con la chica. Acá se revela el objeto en el que puso tanto esfuerzo últimamente, y es que le regala una pequeña horquilla a Seol como un obsequio para que lo recuerde una vez ella se marche. La chica no puede evitar sonrojarse, ya que esta es la primera vez que alguien le regalaba algo, describiendo lo que sentía como un bonito sentimiento. Esa misma noche, mientras Haseol observaba su regalo, es interrumpido por su sirviente, quien tras varios meses fuera, vino para informarle que su maestro debería estar llegando pronto a este lugar, lo que significa que ya es hora de que se vaya despidiendo. Y recuerde que no debe tener ningún apego emocional o eso echará a perder todo el esfuerzo y responsabilidad que recae sobre ella. Al día siguiente, mientras nuestro prota recorría la secta al atardecer para dirigirse a su habitual sitio de estudio, siente de pronto un inmenso ki acercándose lentamente a la secta, y cuando levanta la mirada se encuentra con el tipo musculoso hace un rato, que ya me acordé el nombre y se llama Dam Sohyun, conocido como la estrella naciente del cielo oriental. Sin embargo, por el lado de Jin, este estaba un poco intimidado. Ese sujeto desprendía una aura demasiado intensa, al punto de que sus piernas parecían desplomarse en cualquier momento. La razón era clara, y es que aquel hombre era un maestro de las artes marciales, con un nivel de cultivo al que Jin aún no estaba ni cerca. Sus pensamientos son interrumpidos por los otros dos jóvenes maestros, quienes salen a recibir a Sohyun después de su largo viaje. Sin embargo, algo de lo que hablan le resulta interesante a nuestro prota, y es que este tipo, Dam-soo, es el verdaderamente conocido en el mundo del Murin, no como el otro pendejo, ya que Dam ha derrotado a más de 100 artistas marciales a la corta edad de 18 años, además de que es el tercer hijo de otro anciano perteneciente a los 9 cielos, el viejo Dam Gyeok-shin. Luego de que es recibido, el guerrero se fija en nuestro prota y les pregunta quién era esa persona que pasó a su lado. Shin Won-lee le responde que es el descendiente celestial, pero es muy patético, así que no debe preocuparse por él. Sin embargo, la mirada del joven Dam asegura que percibió algo diferente en Jin. Esa misma tarde, nuestro prota se cruza con el general de los guardias del Tigre de Élite, quien se le acercó para entregarle un mensaje avisando de que ha sido invitado a comer en el Palacio Hwacheon, junto a los jóvenes maestros al día siguiente en la noche. Algo curioso, menciona Jin. Los invitados están invitando al dueño. A la noche siguiente, nuestro prota se acerca al palacio donde harían la cena, y en la puerta es recibido por Dam-soo, quien muestra su respeto a la secta celestial, dando a entender que, vaya, no es mala persona como los otros tres, más bien es el típico personaje que siempre busca ser el más fuerte y respeta a los poderosos. Una vez dentro, no pasa mucho tiempo para que estas personas muestren la verdadera razón tras su llegada a la secta celestial, y es que en resumen, están buscando el sello de aprobación de Shin Mu-won. Básicamente, estos cuatro planean establecer una sociedad de artes marciales conocida como el Dragón Azul Claro. El propósito de dicha organización es crear un sistema para una generación más joven de maestros de las artes marciales que estén interesados en sus políticas. El único inconveniente que ellos tienen es que los ancianos y artistas marciales experimentados no les agrada mucho la idea de que los más jóvenes tomen otro rumbo diferente que no puedan manipular. Por esa razón, necesitan que nuestro prota sea testigo y firme su aprobación, pero con dicha aprobación también recaerá toda la culpa de las cagadas que estos tipos se manden sobre la cabeza de nuestro prota. Ah, pero eso sí que no se lo dicen, ¿no? ¡Altos hijos de... De todas maneras, Mu-won tampoco tiene muchas opciones, creo yo. Recordemos que él no es alguien aún poderoso y no tiene ningún apoyo, por lo tanto bien podrían obligarlo, así que termina aceptando. A mitad de la comida, una aura siniestra se percibió en las entradas de la secta. Los guardias que las custodiaban estaban peleando contra una sola persona, que no ocupó mucho tiempo para mandarlos a mejor vida. Rápidamente, Dam Sohyun se lanzó hasta el lugar de la pelea, presentándose y poniéndose en guardia contra esta bestia. Esta persona comenzó a reírse a carcajadas al escuchar que este era el niño que se autoproclamaba la estrella naciente y quien destruyó a su tropa de los fantasmas escondidos, o sea, los enmascarados del desierto. Por otro lado, en el palacio interior, uno de los guardias de élite llegó al sitio para informar de todo lo ocurrido, mientras a Haseol la vemos visiblemente nerviosa, pues tal parece que esta misma persona que llegó a la secta fue quien le emboscó a ella y a su maestro tiempo atrás. Sus latidos se calmaron un poco cuando Jin le preguntó cómo se sentía. Ella le reveló que ese monstruo afuera no es alguien que alguno de los presentes pueda esperar derrotar.
por lo que necesitan salir de aquí ahora mismo. Sin embargo, ya era un poco tarde para eso, porque habían sido rodeados por los soldados del enemigo. Rápidamente la batalla estalló en el pabellón. Por un lado, Hye se quedó tiesa intentando analizar con calma la situación, sin importar de qué manera lo viera. Esta gente definitivamente eran de la noche silenciosa, pero ¿por qué aparecerían de repente? Después de décadas sin mostrar señales de vida. Además, si el mundo se enteraba de esto, el caos reinaría sobre todo. Por su parte, Haseol se prepara para la pelea y le pide a nuestro prota que se mantenga cerca de ella para poder protegerlo, mientras que por el otro lado, el joven Dam se disponía a terminar este combate lo más rápido que pueda, lanzándose con una velocidad abrumadora y usando su habilidad de luz cegadora, quitándole la visión al demonio del caos por un segundo, tiempo suficiente para pegarle un combo de sus mejores golpes y dejarlo completamente deforme debajo de unos escombros. La pelea había resultado bastante simple, gracias a que Dam usó bastante energía, lo que lo dejó prácticamente agotado. Sin embargo, al darle la espalda a su enemigo, de repente siente un sonido de huesos rompiéndose, y al voltearse aquel monstruo cubierto de sangre y el cuerpo aún deforme se reía asegurándole que tiene bastante técnica, pero no es suficiente para acabar con él. En cuestión de segundos, la situación se volteó de mala manera. La estrella naciente Dam Seo-jeon estaba en el suelo, cubierto de sangre, completamente derrotado. Aún así, el demonio del caos vio un talento en ese chico y decidió dejarlo vivo para volver a pelear en el futuro y tener más diversión. Sin embargo, antes de terminar su frase, es interrumpido por un grito de una niña exigiendo que se detenga. Al voltearse para ver quién coño le estaba gritando, vemos a la castrosa esta preguntando si no sabe quiénes son ellos, y literalmente, se lo juro, dijo esto: mi padre es uno de los 9 cielos de la central de la Alianza Celestial. Él es Shinmuwae, uno de los 4 imperios muertos, y si no te detienes ahora mismo, él vendrá y te matará. ¡No, Siri! ¡Es buenísimo! ¡Qué manera de reírme con esta mierda, huevón! ¡No! ¡La hizo mierda! Mientras yo me estaba riendo, los otros dos se quedaron en short al ver a su hermana aplicar el "me desaparezco" en un segundo. El primero en reaccionar fue Shinwon-lee, quien lleno de furia se lanzó sin pensarlo a la batalla, decidido a derrotar a la bestia. Sin embargo, en un solo instante fue reducido a fragmentos, justo como lo fue su hermana, sin siquiera tener la oportunidad de comprender qué había ocurrido. El demonio del caos, observando aquella escena, soltó otra carcajada y los llamó con desprecio papas fritas inútiles, como si su muerte no tuviera el menor valor. Mientras tanto, desde la distancia, nuestro protagonista contemplaba aquel desastre, totalmente perdido en sus pensamientos, hasta que Haseol lo sacó de su trance gritándole que se concentrara en el combate y no se alejara de ella otra vez. En medio de su advertencia, la joven derribaba enemigos como si de juguetes se tratara, manteniendo la calma entre el caos. Al otro extremo del salón, Hye-jun había caído presa del pánico. El miedo nubló su juicio, impidiéndole analizar la situación con la claridad que solía tener, hasta que su guardaespaldas intervino recordándole que aquel lugar ya no era seguro y debían retirarse de inmediato. Entonces Hye recuperó su fría compostura y con voz firme ordenó que abandonaran a todos los demás y solo rescataran al maestro Dam y a Shim. Sin embargo, cuando su mirada se cruzó con la de Jin, le dirigió aquella expresión que podría llamarse la mirada de las 10.000 traiciones, nombre que me acabo de inventar, pero bueno, esa que solo tienen aquellos que te dejan morir para salvarse a sí mismos. Poco después, Hye escapó del sitio, dejando atrás a Jin y Seol como carnada, mientras utilizaba sus habilidades marciales para crear una ilusión de poca duración que atrapó al demonio del caos el tiempo suficiente para garantizar su escape. Por otro lado, Jin seguía sin entender un patrón que siempre se repetía en estas situaciones. Los soldados, aún sabiendo que habían sido abandonados a su suerte, continuaban luchando con todo su ser para ganar tiempo a sus superiores. Se preguntaba cuál era el sentido de morir por un señor feudal que jamás reconocería su sacrificio, y cuyo recuerdo, en el mejor de los casos, terminaría grabado en una fría piedra del cementerio. Tal vez lo hacían en busca de honor o de gloria, aunque desde la forma en que nuestro prota lo veía, simplemente habían muerto como perros, sacrificados por el bienestar de otros. Paralelo a esos pensamientos, la ilusión creada por Hye llegó a su fin, y un enfurecido demonio del caos emergió de entre los restos del engaño, impaciente y sediento de sangre, buscando
buscando a su verdadero objetivo, el cual no es otro que Haseol. Antes de que el combate comenzara, el monstruo habló con voz distorsionada, revelando que desde el momento en que la chica se había convertido en la primordial y única esperanza de esa mujer, su destino había quedado sellado, y por lo tanto debía matarla para agitar el corazón de aquella bruja que tanto despreciaba. Sin más palabras, el demonio cargó con violencia y lanzó su ataque. En ese instante, nuestro protagonista abrió los ojos sobresaltado, solo para descubrir que el golpe del demonio había sido bloqueado por una Haseol completamente distinta. Su cabello ahora era blanco como la nieve, y su mirada irradiaba un poder imposible de describir. En ese momento, comprendió la verdad detrás de aquella sensación extraña que siempre había percibido en ella. Se trataba de la bruja de la Noche Blanca. Resulta que dentro de la Noche Silenciosa existe un ser supremo conocido como el Gobernante de la Noche, quien posee la autoridad absoluta sobre ese dominio. Sin embargo, bajo su mando existen 4 lords demoníacos, figuras legendarias que sirven como sus manos ejecutoras y guardianes de su poder. Son conocidos como el Torbellino de la Oscuridad, el Dios Negro de la Lanza, el Berserker de la Destrucción y finalmente la Bruja de la Noche Blanca. Estos 4 actúan como los representantes directos del Gobernante de la Noche y ejercen su influencia en su nombre. Las antiguas leyendas cuentan que el terror y la destrucción que provocaron fueron tan abrumadoras que durante generaciones mencionar siquiera sus nombres estaba prohibido. Se dice además que el poder combinado de esos 4 demonios era comparable e incluso superior al de los 9 cielos de la Alianza Central. Por su parte, Mu-Won siempre había sospechado que Seol ocultaba algo fuera de lo común, pero jamás imaginó que en realidad fuera la descendiente de la Bruja de la Noche Blanca. De vuelta en el combate, la joven comprendía que aún liberando todo su poder, no podría contener al demonio del caos por mucho tiempo, por lo que le ordenó a nuestro protagonista aprovechar esos breves segundos para escapar. Sin embargo, cuando giró la vista hacia donde se suponía que se encontraba Jin, descubrió con desconcierto que él ya no estaba allí, había desaparecido, dando a entender que había huido del lugar. Poco después, el enfrentamiento llegó a su punto final. El demonio, con una sonrisa cruel, sujetaba a Seol del cuello, estrangulándola lentamente, mientras le decía que no podía creer que estuviera entregando su vida por un muchacho que no dudó ni un segundo en abandonarla. Pero a pesar de las palabras cargadas de veneno, Haseol no mostraba arrepentimiento alguno. En su corazón sabía que él había sido la primera persona en mostrarle afecto sincero, del mismo modo que ella fue la primera en abrirse hacia él. Por esa razón, sonrió con calma y antes de que su vida se apagara, susurró un último agradecimiento, despidiéndose de Mu-Won mientras entregaba su alma para protegerlo. Sin embargo, nuestro protagonista no era el tipo de persona que se quedaba mirando mientras otros caían por él. En un instante, irrumpió nuevamente en la escena, cortando con precisión el brazo del demonio del caos y deteniendo su ataque. Con una mirada firme y la voz llena de determinación, se presentó por primera vez como el líder de la 5ª generación de la secta celestial del norte, Jin Mu-Won. La chica no lograba comprender lo que estaba sucediendo, y es que aquel Jin, que hasta hacía poco parecía un hombre débil y sin talento, ahora sostenía una espada con firmeza, mientras el demonio del caos gritaba de dolor al ver cómo le había sido cortado una parte del brazo. Pero lo más sorprendente no era la herida en sí, sino el hecho de que ésta no se curaba, algo que resultaba casi imposible, pues el cuerpo del demonio había sido creado para ser literalmente inmortal. Su voz tembló de furia y una pizquita de miedo al no entender qué clase de poder estaba usando Mu-Won. De esa forma comenzó una feroz batalla entre ambos. El demonio lanzaba ataques devastadores, pero nuestro protagonista, a pesar de no poseer el físico más imponente, esquivaba cada embestida con movimientos fluidos y precisos, dejando a su oponente cada vez más frustrado. Desde la distancia, Seol observaba aquella escena sin poder creer lo que veía. ¿Ese era realmente el Jin que conocía? ¿El mismo muchacho torpe, débil y sin conocimiento en artes marciales? Las preguntas las superaban mientras poco a poco la verdad se revelaba ante sus ojos. Aquel joven no era el hombre inofensivo que aparentaba ser. Por otro lado, bastante lejos del campo de batalla, el mercenario Musang corría con todas sus fuerzas, y es que sus soldados lo habían abandonado para salvar
salvarse, dejando atrás a sus compañeros sin dudarlo un instante. Aún así, él no pensaba hacer lo mismo. Con el cuerpo agotado pero el corazón ardiendo, decidió dirigirse al lugar del incidente para intentar rescatar a quien pudiera. En medio de su carrera, se cruzó con su capitán, quien también había huido cobardemente del combate. La escena lo llenó de ira, dándose cuenta de que aquellos hombres que llamaba compañeros no eran más que un grupo de miserables que solo pensaban en sí mismos. Cambiando la escena, paralelo a la pelea de nuestro prota con el demonio, el mercenario Sang llegaba solo para encontrarse con una secta celestial prácticamente destruida. Los edificios reducidos a escombros y las tierras teñidas de sangre. Entre las rocas, su mirada se detuvo en el cuerpo de un hombre con quien había tenido sus diferencias en el pasado, pero ahora aquel rival yacía sin vida, como un testigo más del desastre que acababa de consumirlo todo. La escena cambia nuevamente hacia nuestro protagonista, que en medio de un ataque del demonio nota que Seol está completamente desprotegida. Al girar la vista hacia ella, su atención se detiene en unos textos grabados en las paredes que describen la técnica conocida como la espada sombreada del fin. El campo de batalla se sacude cuando esa técnica despierta. A lo lejos, Sang observa asombrado sobre cómo Shin Mu-won, aquel chico débil e indefenso, ahora se mueve como una sombra, esquivando ataques imposibles y golpeando con precisión al supuesto demonio invencible. Sin embargo, a pesar de su poder, Mu-won aún carece del control necesario y un solo golpe del monstruo basta para dejarlo malherido, escupiendo sangre mientras intenta mantenerse en pie. El demonio se aproxima lentamente, reconociendo que Mu-won no es como los demás y burlándose de él por haber escondido su fuerza. Pero antes de que pudiera acercarse más, Seol lanza un ataque que impacta de lleno en su rostro, desatando su furia. En respuesta, la bestia contraataca y le asesta un golpe mortal. Justo cuando todo parecía perdido, una aura helada se extiende por el lugar. Sa-jun aparece a tiempo para salvar a Seol, desviando el ataque, y en ese mismo instante, una figura surge entre las sombras. La bruja de la Noche Blanca. Uno de los 4 lords demoníacos de la Noche Silenciosa acaba de llegar a la secta celestial del norte. El subordinado de Haseol revela entonces un detalle interesante. La técnica que ella cultiva, conocida como la voluntad del espíritu plateado, exige que su practicante mantenga la razón en equilibrio absoluto, suprimiendo toda emoción humana y permaneciendo insensible ante cualquier deseo o apego. Sin embargo, por culpa de nuestro prota, se ve que a Haseol se le está mojando la tanga y está empezando a desarrollar sentimientos, causando que todo el progreso realizado hasta el momento se desmorone. El subordinado lo entiende de inmediato y concluye que lo más peligroso en el mundo del Murim no son los demonios ni los clanes poderosos, sino los hombres que esconden su verdadero poder. Y para empeorar las cosas, Shin Mu-won, siendo el futuro líder de la secta celestial del norte, era el enemigo natural de la Noche Silenciosa, lo que lo convertía en una amenaza que debía ser eliminada sin demora. Justo antes de que mande a nuestro desmayado protagonista al más allá con Papá Dios, Seol se interpone desesperada, suplicando que no lo mate. Entre lágrimas explica que el chico no ha hecho nada malo, y que si hay una culpable es ella, por haberse escondido en la secta sin permiso. Afirma que Shin solo le mostró compasión sin pedir nada a cambio. Aún así, el asesino insiste en que aquel muchacho es una bestia con las garras ocultas, destinada a convertirse en un peligro para todos. Pero Seol, con la voz temblorosa y la mano en el pecho, asegura que fue él quien le salvó la vida. ¡Ay, el amor! Al final, el asesino accede a la súplica de la chica y le entrega una medicina para que recupere sus fuerzas. Mientras tanto, al otro lado de la secta celestial, la verdadera batalla apenas comenzaba. Un punto a favor de los buenos, pero no tan buenos, era que los ataques imbuidos con el misterioso poder de Mu-won habían logrado frenar la regeneración del demonio del caos, lo que permitió que la bruja de la Noche Blanca acabara con él de una vez por todas. Tras la victoria, la bruja se plantó frente al descendiente de la secta, repitiendo palabra por palabra la misma advertencia que el asesino había dicho antes, de que nuestro prota será una amenaza en el futuro y deberá ser erradicada desde ahora y pura vaina. Sin embargo, con 2 huevos, Seol le pide que se detenga, declarando que él es alguien con quien está en deuda, y no le importa cuál sea su descendencia, no permitirá que lo maten. Acto seguido, se arrodilló y bajó la cabeza hasta el suelo, rogando por su vida. Por un instante, la bruja quedó en silencio. Algo en aquella escena pareció despertar un recuerdo distante, un eco de emociones que creía haber perdido. Entonces, tras una pausa, aceptó perdonarle la vida, pero con una condición.
Haseol debería aprender la técnica suprema conocida como la luz plateada del hielo cristalino, la cima del poder de la bruja, una habilidad que al dominarla borraría para siempre todas las emociones humanas de quien la practicara. Aún sabiendo lo que eso significaba, Seol aceptó sin dudarlo, dispuesta a sacrificar su propia humanidad con tal de salvar a sus Chukistrukis. Después de todo aquello, Muwon y Seol comparten lo que parece ser su última conversación. Ella, con una sonrisa triste, le entrega la mitad de la píldora curativa y luego lo abraza con fuerza. Ambos dejan caer algunas lágrimas, conscientes de que a partir de ese momento sus caminos tomarán rumbos distintos, guiados por los destinos que cada uno debe enfrentar. Una vez solo, Jin recuerda las últimas palabras de la bruja de la Noche Blanca, quien le advirtió con frialdad que no debía presentarse nunca más ante Haseol y que esperaba no tomara esa advertencia a la ligera. Aquellas palabras se clavan en su mente, haciéndole entender que si desea cambiar su destino deberá volverse mucho más fuerte, lo suficiente como para poder decidir por sí mismo el rumbo de su vida. Ah, y casi se me olvidaba, ¿recuerdan al mercenario Sang? Pues resulta que el tipo presenció absolutamente todo en 4K con microprocesador X264 y toda la vuelta. Nada, dejando de lado el meme, el soldado Sang confiesa que aunque siempre sospechó que Jin no era un chico común, jamás imaginó que fuese tan poderoso. Resulta casi imposible entender cómo alguien pudo dominar el arte de la espada de esa manera. Sin embargo, al recordar lo ocurrido días atrás, une las piezas y comprende que la persona que lo ayudó a superar sus límites no fue otra que nuestro prota. Por su parte, Jin lo encara con serenidad y le dice que si piensa matarlo, ese es el momento perfecto. ¿Por qué dudar entonces? Pero Sang no tiene esa intención. Al día siguiente reúne los cuerpos de sus compañeros caídos, los coloca juntos en una tumba simbólica y prende fuego al lugar, honrando sus memorias en silencio. 5 días después, nuestro prota sale del sitio donde se había refugiado, toma una roca común, la ata a su espalda y se acerca a Sang para decirle que ha llegado el momento de marcharse. La Alianza Central pronto enviará investigadores para examinar lo ocurrido y cuando descubran lo del demonio del caos, la reaparición de la noche silenciosa y su propia desaparición, todo se complicará. Jin le pregunta a Sang qué hará ahora, y el soldado responde que debe volver a la alianza para resolver algunos asuntos pendientes. Muwon le advierte que al ser el único sobreviviente de este incidente, lo someterán a interrogatorios y harán todo lo posible para sacarle información. Aún así, Sang jura por su vida y honor que nunca revelará que Jin sigue con vida. Aprovechando el momento, el guerrero se arrodilla ante él y le pide que acepte sus servicios. Desde ese día, Seo Musang promete servir al líder de la secta celestial del norte, jurando ser su espada y protegerlo con su vida. Cree firmemente que la secta renacerá a través de Jin, porque en un mundo lleno de conspiraciones y traiciones jamás se encontrará a otro hombre con un espíritu tan sincero y una voluntad tan firme. Nuestro prota lo observa en silencio y finalmente le pide que se levante. Con voz firme le dice que desde ese instante se convierte en la primera espada del líder de secta Jin Muwon. Días más tarde, el señor Wan llegó como de costumbre para visitar a Muwon, pero se encontró con un panorama bastante triste. Aún así, para su alivio, descubrió que el chico seguía a salvo. Luego de unas horas discutiendo su rumbo, ambos se prepararon para irse de la secta celestial, pero antes de hacerlo, Jin se despidió de su nuevo aliado, le pidió paciencia, explicándole que no estaba seguro cuánto tiempo le tomaría volverse más fuerte, pero que durante ese periodo debía esperarlo y a la vez concentrarse en aumentar su propia fuerza. Sang comprendió entonces que las pruebas difíciles apenas comenzaban y que su verdadero entrenamiento para el futuro iniciaba en ese momento. Varios días después, las pisadas de los caballos alertan la llegada de las tropas de la Alianza Central. En el breve encuentro que siguió, lo primero que preguntaron fue por el destino del descendiente de la secta celestial del norte. Sang respondió que debía de haber muerto, ya que la última vez que lo vio, Jin estaba atrapado en una habitación en llamas, aunque no lo había podido chequear con sus propios ojos. Tal como había previsto, el capitán de la tropa ordenó su encarcelamiento para un interrogatorio posterior. Una vez llegaron a la fortaleza occidental, si se demostraba que era inocente, tendría la posibilidad de ingresar a la Alianza Central. De lo contrario, enfrentaría prisión de por vida. Así comenzaba la primera prueba para la espada Sang. Unas semanas más tarde, en las remotas regiones del norte, nuestro protagonista y el señor Wan llegaron a un lugar conocido como las montañas Yokam, un territorio tan misterioso como peligroso, tan secreto que incluso en la secta del norte pocos sabían de su existencia. Por última vez, el señor Wan le preguntó a Jin si estaba seguro de
de quedarse en aquel lugar. Y Jin respondió con firmeza que este era el sitio perfecto para practicar artes marciales y concentrarse en su entrenamiento. Explicó que ahora que el mundo lo creía muerto, al principio surgirían dudas sobre su destino, pero con el paso del tiempo, esas dudas desaparecerían, y que esa misma indiferencia refleja lo cruel y despiadada que puede ser la gente de este mundo. Antes de despedirse, el viejo Wang le aseguró que cada 4 meses le traería comida y suministros, dejando así todo listo para que la travesía de nuestro protagonista hacia la cima del mundo marcial comenzara desde este lugar aislado y lleno de secretos. 7 años habían pasado desde aquella última escena, y la historia ahora nos traslada a la sede del grupo comercial más grande del este del continente, la compañía mercante del Dragón Blanco. Los comerciantes se preparaban para una expansión o un viaje para investigar algunos sucesos en la región de Hunnam, y para ello partiría el tercer hijo de la familia. Dada la peligrosidad de la zona, la líder fundadora de la compañía, una vieja bastante fachera, mírenle, se le están cayendo los cachetes, pues resulta que la tipa decidió llamar especialmente al guerrero Wan para que éste acompañe a su hijo durante este peligroso viaje. La decisión tenía precedentes, y es que 7 años atrás, cuando su hijo mayor logró escapar de una situación extremadamente peligrosa, y 5 años atrás, cuando ella misma cayó en una situación crítica y sobrevivió, Wan había estado junto a ellos, convirtiéndose en algo así como un amuleto de buena suerte. El señor Wan, un mes antes de partir a su misión, visitó por última vez a nuestro protagonista, un Jin Woo-won, 7 años mayor, en los cuales se dedicó puramente a entrenar, aprender y perfeccionar sus habilidades. Dentro de la casa, ambos conversan un rato sobre la nueva misión del señor, y sobre que será enviado a la región de Hunnam, cosa que le preocupa a nuestro prota, pero el guardaespaldas le dice que es capaz de proteger su propio cuerpo al menos. Más importante que este tema, Wan le pregunta qué diablos es esa espada de allá, y Jin nos revela que la forjó usando el meteorito que Wan le dio casi al inicio de la serie. Ya saben, la piedra que les mencioné que nuestro prota se llevó en la espalda. Pues esa. Jin menciona que tal como sospechaba, la piedra no era normal y le había llevado varios años moldearla hasta convertirla en una poderosa arma. Dejando de lado la espada, Jin pidió información sobre el mundo. Los 4 ex señores del norte se habían convertido en una gran presencia para todos, y la Alianza Central estaba haciendo lo posible para mantenerlos bajo control. Por otro lado, la Noche Silenciosa tras aquel incidente no había vuelto a aparecer, lo que mantenía la situación de la Alianza algo inestable. Al día siguiente, Wan se despidió de Jin, prometiéndole regresar en 3 meses durante la primavera, advirtiéndole que se cuidara y no enfermara. Sin embargo, los 3 meses pasaron y Wan, un hombre que siempre cumplía sus promesas, nunca apareció. 2 meses más se fueron sin rastros del guardaespaldas, y fue entonces cuando Jin, oficialmente a sus 23 años, decidió que era momento de salir al mundo nuevamente. Acá se le conoce como tocar pasto, pero bueno. El punto es que con esta demostración de que nuestro protagonista está preparado para comenzar su viaje de una vez por todas, finaliza el primer arco de la serie. En la siguiente etapa nos esperan peleas increíbles, nuevos aliados que se unirán a nuestro protagonista, traiciones y conspiraciones, más revelaciones sobre la verdad del mundo y mucho, mucho más. Así que si les gustó este resumen, no sea como el tal Ching Won Lee, denle un like, suscríbanse y ya saben, todo eso que dicen los youtubers. Así que sin más nada que decirles, ¡chao!